Ya hemos hablado de simetrías no tan específicamente, pero en especial propiedades de los operadores que implementan las simetrías en mecánica cuántica. Es un tema bastante extenso, digamos. De hecho, hay una materia más adelante que tiene que ver básicamente con eso, con cómo se realizan las simetrías, sí, sobre todo en mecánica cuántica, digamos, que es teoría de grupos. Pero bueno, vamos a dar un pantallazo para ver, sobre todo pensando en transformaciones que tienen que ver con traslaciones, rotaciones y composiciones de ellas en mecánica cuántica, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Bueno, sobre todo por la parte de rotaciones, que el momento angular ha aparecido mucho en las últimas clases, sobre todo porque pensábamos en potenciales centrales, ¿no? Y voy a pensar esencialmente en simetrías espaciales, si bien no son las únicas. Pues simetrías espaciales me refiero a cambios de coordenadas. Por ejemplo, uno piensa en haber rotado o trasladado el sistema de coordenadas cartesianas, haberlo rotado, por ejemplo, y uno quiere saber qué pasa con el sistema, ¿no? Y qué pasa con los observables, qué pasa con los estados y demás. Uno tiene la idea de que va a haber algún cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo referirse a que uno mide qué valores toma el observable momento angular en la dirección z si lo mira el mismo observable, pero lo mira desde un sistema que está rotado, digamos. Sabe que cambian las cosas, qué cosas permanecen, qué cosas se mantienen igual. Ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces pensamos esencialmente, si bien como decía no es lo único, pensamos en transformaciones del tipo esto es notación, uno cambia las coordenadas, las nuevas coordenadas x' son una función de x, y esa función la llamo g. Obviamente son tres funciones, podría poner acá un g vector, pero sería más confuso. El precio de ser más explícito a veces que quede más confusa la notación, ¿no? Esas transformaciones, o sea, como dije, pueden pensar en rotaciones, traslaciones, composiciones de ellas. Pueden pensar también en operaciones discretas, por ejemplo, pensar en un cubo y que uno cambia la posición del cubo de manera que siga coincidiendo con sí mismo la figura geométrica, pero que es una operación, digamos, discreta. Si no fuese discreta no lo podría hacer coincidir con... Bueno, en general no lo puedo hacer coincidir con sí mismo en el caso del cubo. Y uno quiere ver qué le pasa, primer paso, qué le pasa al estado del sistema, a la función de onda. Bueno, uno tiene psi de x, que es la función de onda del sistema, el estado del sistema. ¿Cómo cambia la función de onda ante un cambio de estado como este? Bueno, vamos a pensar en lo que tenemos hasta ahora, en lo que sabemos hasta ahora, que es la función de onda. Para nosotros es digamos, porque no hemos incluido spin, la función de onda es un escalar. ¿En qué sentido? Que, bueno, es un número, función de las coordenadas. Y eso ya me dice cómo se comporta, cómo se puede comportar. Si uno supone que es un escalar, eso me dice cómo se comporta ante cambios de este tipo. ¿Qué es lo que dice uno cuando dice que es un escalar? Bueno, que es una función del punto, por lo tanto, si cambio coordenadas, va a cambiar la forma funcional de la función en las nuevas coordenadas, pero siempre dando el mismo valor en el mismo punto. O sea que eso se simboliza de esta manera. La psi' de su argumento significa que hay un cambio en la forma funcional. Ahora ese cambio se debe a que cambié las coordenadas, a que las coordenadas nuevas son una función de las viejas. Aclaro, estoy dejando de lado un aspecto importante, pero que en este caso no tiene tanta relevancia, que es que uno debería decir siempre
estos cambios son a menos de una fase, siempre. Una fase no observable. Eso en ciertos casos se vuelve relevante, no en este. O sea, uno debería pensar siempre en módulos, en probabilidades y demás, porque la función de onda en sí, sabemos que no nos dice, podemos extraer información de ella, pero la función de onda en sí no, sino que parecen cosas cuadráticas en la función de onda. Dicho de otra manera, uno puede quedarse con rayos, se llama funciones de onda normalizadas y demás, pero digamos, la probabilidad de que la función de onda cambie en una fase se puede tener en cuenta y no va a cambiar en este caso, para este tipo de transformaciones, lo que voy a decir. Es un tema bastante largo, por eso no lo desarrollo ahora, y en este caso se puede obviar. Entonces, ¿cómo se puede poner más explícito esto, teniendo en cuenta que estoy diciendo que x' es igual a un g de x? ¿Cómo puedo relacionar el cambio en la función? ¿Cómo puedo relacionarlo con la transformación g? Bueno, lo que puedo decir es que psi', o sea, para todo x', tengo que psi' de x' es igual a psi de, y acá tengo que poner, puedo poner x' diciendo que el x es la inversa de la transformación g a la menos 1 de x'. O sea, siempre las transformaciones que uno hace de coordenadas tienen inversa. Pensamos si no, no sería un cambio admisible de coordenadas, ¿no? Por lo tanto, como esto vale para todo x', mirando esta expresión puedo decir psi', llamándolo x a x'. O sea, el argumento que aparece acá es el mismo que acá. Me puedo quedar con x', simplemente para eliminar de la notación el x', lo dejo como x, para escribir menos, digamos. Y esto es una nueva función. Es una nueva función, no es la misma función psi la que tengo acá, sino que tengo psi compuesta con g a la menos 1. Y a eso lo voy a llamar t sub g de psi en x. O sea, es una nueva función. O sea, pasar de psi a psi', lo llamo t sub g de psi. O sea, de alguna manera el g me indujo sobre una transformación de la función que pasa ahora a ser que era psi, pasó a ser psi'. ¿Qué propiedades tiene? Es un operador, digamos. El t sub g manda funciones en funciones. O sea, pasa de psi a psi'. Es un operador. Bueno, t sub g definido así es lineal, es un operador lineal. ¿Cómo lo veo? Bueno, lo de siempre. Tengo que ver qué pasa si le aplico t sub g a una combinación lineal de funciones. Alfa 1, psi 1, más alfa 2, psi 2. Esto evaluado en x, ¿qué es? Bueno, la definición me dice que tengo que tomar la función esta y evaluarla en g a la menos 1 de x. Combinación lineal de funciones, ¿cómo se define? Y es lo de siempre, es hacer la combinación lineal punto a punto de los valores que toma la función, con lo cual puedo escribir alfa 1 psi 1 de g a la menos 1 de x más alfa 2 psi 2 de g a la menos 1 de x. Y esto es lo mismo que alfa 1, el t sub g actuando sobre psi 1,
en X más alfa 2 multiplicado por T sub G, psi 2, en X. Y bueno, como esto vale para todos los X, es una igualdad entre funciones. O sea, la transformación es lineal. O sea, T sub G ¿qué más podemos decir? Bueno, de alguna manera el G está reflejando en el espacio de Hilbert algo que uno hizo en las coordenadas, porque está mandando el estado a otra función de onda representando el mismo estado, pero por ejemplo en la nueva base, ¿no? Uno sospecha que ese operador T va a heredar algo de las transformaciones, algunas propiedades. Para eso, uno lo que puede hacer es ver qué pasa si uno ahora compone dos transformaciones, qué pasará con los T's. Obviamente va a haber un operador. Esas transformaciones, cuando uno piensa en rotaciones, traslaciones y demás, forman una estructura que se llama grupo en matemáticas. Uno las compone y me da una nueva transformación, existe inversa, existe una transformación que es no hacer nada, la transformación de identidad, hay asociatividad, y bueno, existe el elemento inverso y nada más. Y bueno, esas propiedades se reflejan o no se reflejan en los operadores T que aparecen asociados a cada uno. Bueno, de hecho sí, se reflejan y es bastante inmediato verlo. Para eso basta con mirar qué pasa cuando uno compone dos transformaciones. O sea, uno mira... Entonces, ¿qué pasa si compongo dos transformaciones? Bueno, si paso de X a un X', que sea la composición de dos, G1, G2. O sea, componer las dos transformaciones. Lo que voy a ver es qué pasa con el T sub G1, G2. Bueno, para eso, T sub G1 compuesto con G2, actuando sobre una función psi, eso sabemos que es directamente esto en X va a ser igual a psi evaluado en G1, G2 a la menos 1, actuando sobre X. ¿Esto qué es? Uno recuerda que cuando uno tiene el inverso de una composición, aparecen los inversos en el orden inverso, digamos, ¿sí? Opuesto. Eso es lo mismo que psi. ¿Y esto qué es? Bueno, puedo leer de acá, mirando qué aparece primero. Aparece un G sub 2 a la menos 1. A eso lo puedo escribir como el T sub asociado a G2, pero actuando sobre la función en G1 a la menos 1 de X. ¿Y ahora qué puedo decir? Bueno, recordemos que todo esto es una función, está evaluada en G1 a la menos 1, puedo poner todo eso como T asociado a G1 actuando sobre todo lo que viene. Y eso pasa para, bueno, pongámoslo así. Eso pasa para cualquier par, bueno, G1, G2 y para cualquier psi, con lo cual puedo decir que el operador asociado a la composición
es la composición de los operadores estos lineales. Fíjense que G podría ser una... No estoy hablando de que sean transformaciones lineales ni nada. Y acá está la clave, digamos, que pase esto implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si me fijo en un grupo que existe la transformación inversa? Bueno, va a pasar que el T asociado a el inverso de la transformación G va a ser el operador inverso al asociado a G, digamos. Si esto fuese una matriz, va a ser la matriz inversa. O sea, hereda todas las propiedades hereda varias de las propiedades del grupo. Y, de hecho, una cosa que van a ver probablemente más adelante en la materia esta de teoría de grupos es que muchas de las propiedades que uno necesita para sacar conclusiones de cómo se realizan las simetrías, en este caso en mecánica cuántica, vienen de esta propiedad y matemáticamente uno habla de tener una representación del grupo, ¿no? O representación lineal. Se representan las transformaciones, en este caso, sobre el espacio de Hilbert. Fíjense que uno no está diciendo que haya una correspondencia 1 a 1 entre el grupo de estas T, no tiene nada que ver. De hecho, podría pasar, por ejemplo, que ante las transformaciones, ante cualquier G, la función de onda no cambie, que no las vea. Se cumplen todas las propiedades. O sea, la función de onda es completamente, se ve no perturbada por ninguna transformación, sino que queda igual cuando lo transformo. Con eso satisfago todo esto. Puede pasar que haya una correspondencia 1 a 1, o que esa correspondencia sea, no sea biyectiva, digamos. ¿Qué otras propiedades tiene el operador este? Como siempre, estoy evitando introducir la salvedad esta de que puede haber una fase, de que uno en realidad físicamente habla de módulos, de psi, productos de escalares. Después voy a decir qué pasa si uno permite esto de las fases. Pero bueno. Creo que es bastante obvio, pero estoy hablando de transformaciones que involucran en las coordenadas espaciales. Se puede incluir el tiempo también. Eso se vuelve más importante cuando uno tiene un sistema con invariancia de Lorentz. En el caso de un sistema no relativista, digamos, que yo sepa, lo más relevante en cuanto a transformaciones del tiempo es cuando uno habla de, uno habla de inversión temporal. La ecuación de Schrödinger se puede, en ese caso debería incluir el tiempo acá también. La ecuación de Schrödinger asociada a un operador, a un hamiltoniano autoadjunto e independiente del tiempo, tiene una simetría discreta, o sea, hay solamente dos operaciones, que es no hacer nada o invertir el sentido del tiempo. Y eso involucra, para realizarla hay que conjugar la función de onda y cambiar el signo del tiempo. Esa simetría es un caso muy particular, simetría antiinversión temporal, y esa precisamente introduce una propiedad que diferente a la que voy a decir ahora. La propiedad que voy a introducir ahora, dijimos que los test eran lineales, que satisfacía esa propiedad de que el T asociado a una composición en el producto de los test. Los test también son unitarios, son operadores unitarios. Se puede demostrar de diferentes maneras. Aprovecho a demostrar esto usando la notación de Dirac. Es un poco más notación de Dirac donde uno hace aparecer las coordenadas, porque recordemos que las transformaciones involucran a las coordenadas. Es conveniente, para no perder de vista lo que uno hace, introducir en cierto momento la base de autoestados de la coordenada, si no, no se ve, digamos, lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces recordemos que teníamos que T sub G actuando sobre psi en X, esto era igual a psi
G a la menos 1 X. ¿Cómo escribiría esto en notación de Dirac? Bueno, ¿esto qué es? Esto es directamente, este miembro es poner X T sub G. Sí, ¿verdad? El miembro de la izquierda. Es cuánto vale la función esta en X, es poner el bra X. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es una función evaluada en este argumento. Se puede poner así. Y eso vale para todo psi. Por lo tanto, uno concluye que vale esto. Y si tomo el adjunto de esto, de los dos miembros, ¿qué pasa? Recordemos que aparece el adjunto de cada factor en este producto y aparecen las dos vueltas, digamos. Aparece T daga G igual a Ojo que no es lo mismo que haber transformado la función. Acá uno está transformando los elementos de la base de alguna manera. Por eso aparece el G a la menos 1 asociado al T sub G. Uno esperaría por ahí que acá apareciera el T sub G asociado a G a la menos 1. Recordemos que los X están asociados a la base en la cual uno representa las cosas. Por eso aparece la inversa. O aparece al revés de lo que uno esperaría, digamos, ¿no? Eso es el T sub G. Daga. ¿Qué pasa si quiero ver? Uno querría decir, bueno, a ver, ¿qué me da ahora T sub G sin el daga actuando sobre X? Para eso, miro esto, tomo un bra arbitrario acá, X0, no lo llamo X' para no confundir, lo llamo X0 para decir que es arbitrario, no estoy hablando del X'. ¿Esto qué es? Esto es directamente, bueno, lo puedo ver de acá incluso, esto es G a la menos 1, X0, X. Ahora, esto sé cuánto da. Son un bra y un ket en la representación de coordenadas, bueno, asociados al autoestados de X, digamos, simultáneos de las tres componentes de X, se puede poner como una delta de Dirac. Es esa delta, ¿no? Es una delta de los argumentos. Los argumentos son G a la menos 1, X0 y X. De la diferencia de los argumentos, digamos. Esa delta, recordando que G es invertible, o sea, G es invertible, es una transformación de coordenadas, ¿cómo se puede expresar? Bueno, se puede poner como que se puede escribir como la delta 3 también de X0 menos G de X, si divido por el módulo del determinante jacobiano de la transformación. Ahora, de las transformaciones que estamos considerando, pensamos en rotaciones, traslaciones, o bueno, transformaciones discretas que se pueden obtener combinando esas dos cosas. Voy a suponer que todas tienen módulo de jacobiano igual a 1. ¿Qué cosas quedan afuera? Y, por ejemplo, dilataciones respecto de un centro. Cambiar la escala de longitud y demás, esas tienen el jacobiano distinto de 1, ¿no? Módulo. Entonces, esto es... O sea, me aparece la inversa de la inversa acá, o sea, el G. Y acá tengo una cosa que es 1, porque estoy suponiendo que el determinante de G tiene módulo 1. ¿Y esto qué es? Bueno, en notación de Dirac, esto es X0
Gx, G actuando sobre X. Bueno, podemos comparar entonces el punto de partida y decimos que para todo X0, T sub G actuando sobre X tiene tal producto escalar, digamos, con lo cual puedo identificar esto, puedo decir que T sub G X es igual a G al ket asociado a G de X. Entonces tenemos esta propiedad y esta para el DAGA. ¿Qué pasa entonces si compongo T con T, si compongo los operadores T sub G y T sub G DAGA actuando sobre el mismo ket X y me da G a la menos 1 y después G sobre el mismo X, se me queda igual. O sea, T sub G es unitario. ¿No? O sea, por lo tanto, acá comento lo que pasa con las simetrías en general, cuando uno tiene en cuenta esto de los rayos y demás. Hay un teorema que se llama teorema de Wigner, donde mira las simetrías, pero a nivel de probabilidades, no solamente de funciones de onda, amplitudes de probabilidad y demás. Y la conclusión es que los operadores que representan la simetría son unitarios y lineales, o una propiedad que por ahí no escucharon nombrar muchas veces, o antiunitario y antilineal. ¿Qué significará antilineal? Pero bueno, antilineal no es que sea no lineal, sino que cuando lo aplico el operador a una combinación lineal, pasa algo parecido a cuando es lineal el operador, pero aparecen los coeficientes conjugados. O sea, si los coeficientes son reales, se comporta como lineal, pero si tienen parte imaginaria, aparece un menos para cada parte imaginaria. Eso es antilineal. Yo no lo llamaría antilineal, sino lineal y medio, algo por el estilo, o medio lineal, no anti, digamos, porque es lineal por lo menos para la mitad de los números, ¿no? Y antiunitario significa que cuando uno toma el producto escalar de el operador sobre una función y el operador sobre el otro factor, en lugar de darme el producto escalar de los vectores, me lo da conjugado. O dado vuelta. ¿Sí? Bueno, estos son unitarios. El ejemplo más conocido de operador antiunitario y antilineal es el que realiza la inversión temporal. En este momento uno se puede preguntar inversión temporal, pero la mecánica cuántica es irreversible. Uno dice, ¿por qué? Porque el sistema evoluciona, uno lo mide y ahí uno puede saber la probabilidad de que caiga en un estado, pero no en qué estado cayó. ¿Cómo voy a dar vuelta, digamos, hacia atrás en el tiempo y saber cómo estaba antes si cuando medí hay una parte no determinista, digamos, donde solamente puedo predecir las probabilidades? Bueno, la reversibilidad se refiere a la evolución mientras no lo mido. Nada más que eso, se refiere a eso. No está incluido el proceso de medición. Es simplemente cambiar T por menos T en la ecuación, pero suponiendo que uno no lo midió. Es la evolución libre, digamos, del sistema aislado. ¿Hablamos? Sí. ¿De dónde sacar que pueden conmutar el TGA y el TG? Que digo que el efecto es el mismo, porque si actúo con T sub G sobre X, me da el G. Actúo ahora con el T DAGA sobre este vector, tengo que aplicar un G a la menos 1 sobre el otro y me da X, digamos. Y si lo hago al revés, empiezo con el G a la menos 1 X y después con el G, pero eso da lo mismo, digamos. Estoy usando simplemente, lo que sí conmuta es G compuesto con G a la menos 1 y G a la menos 1 con G. Esa propiedad estoy usando. Es eso, digamos. Es como que hereda esa propiedad de la conmutatividad de G y su inverso, digamos. Bueno, ejemplos. Cuando uno piensa en simetrías y se restringe y piensa en transformaciones espaciales,
hay una distinción inmediata de la que ya hablé, que es transformaciones discretas y continuas. Discretas, el primer ejemplo que vimos era lo que llamábamos asociada a la paridad en un sistema unidimensional, que era cambiar x por menos x, y eso era una simetría que algunos hamiltonianos tenían y otros no. Por ejemplo, un potencial par tenía esa... Si el potencial era par, uno tenía esa simetría de cambiar x por menos x porque el término cinético no cambiaba, el potencial no cambiaba. Eso, eso es muy diferente, ese tipo de transformación es diferente a pensar en una rotación. La diferencia importante es que, como decía, además de tener un grupo, o por tener un número finito de transformaciones, la paridad, que es o no hacer nada o cambiar el signo de la coordenada, digamos, y mientras que la rotación tiene un número infinito, uno puede pensar que la rotación se puede acercar tanto como uno quiera a la identidad. Uno puede escribir las transformaciones como dejar las coordenadas igual, más una pequeña rotación infinitesimal. Eso uno no lo puede hacer en el caso de transformaciones finitas, digamos. Si bien todo esto sigue valiendo. Entonces, la consecuencia de eso, de poder asociar lo que se llama generadores infinitesimales a las transformaciones continuas, la consecuencia es que uno va a poder determinar las magnitudes conservadas asociadas a la simetría mirando transformaciones infinitesimales en el caso de transformaciones continuas. En el caso de transformaciones discretas, uno también tiene cantidades conservadas, pero no están asociadas a transformaciones infinitesimales. Recordemos que el operador de paridad cambiaba x por menos x, eso no era infinitesimal. Si el sistema era invariante antes, digamos, si P conmutaba con el hamiltoniano, el P era conservado, era el mismo operador el que era conservado, el mismo operador que hacía la transformación. Eso en el caso de las rotaciones, por ejemplo, va a ser diferente, no es que uno se manifiesta en forma diferente. Ya ustedes saben que las componentes del momento angular son las que se van a conservar. Y hacer la rotación está relacionado con el momento angular, pero de una manera un poco más elaborada. Uno tiene que componer transformaciones hechas con el momento angular. Parecido a lo que pasa en transformaciones canónicas, donde también hay transformaciones canónicas que se llaman puntuales que corresponden a cambiar las coordenadas. Y ahí aparece el momento angular como generador, ¿no? Pero bueno, miremos algún ejemplo. Ejemplos de caso discreto y continuo, digamos. Y fíjense que hablé solamente hasta ahora hablé solamente de los estados, cómo cambian los estados, cómo se representan las transformaciones. No hablé todavía de los observables. Ahí también hay una diferencia que vamos a ver después de ver algún ejemplo. O hay una clasificación de lo que puede pasar, digamos. ¿Por qué uno espera que pase algo? Bueno, porque hay observables que los observables tienen características muy diferentes. Por ejemplo, el hamiltoniano, si quieren piensen en un potencial central, cuando uno rota, uno puede decir, bueno, ¿qué le pasará al hamiltoniano si uno rota el sistema de coordenadas y el sistema es aislado o tiene solamente partículas que interactúan entre sí pero no con un campo externo, interactúan con un potencial central y uno rota el sistema? El hamiltoniano uno espera que se comporte como un número, como un escalar. ¿Por qué? Porque no tiene componentes. De hecho, si uno lo escribe adecuadamente, tiene el p cuadrado, es un producto escalar de dos vectores. Uno espera que eso se comporte como un escalar. Ahora, si uno le dicen, mire el observable posición, el vector posición, las tres componentes, son tres operadores, ¿qué pasará si uno rota el sistema? Uno espera que se mezclen como las componentes de un vector. De hecho, uno lo puede ver incluso de la representación de coordenadas, donde actúan por multiplicación. Uno cambia las coordenadas, esas tres componentes van a cambiar como un... Ahora, si los observables cambian ante transformaciones del sistema de coordenadas, o sea, uno sabe cómo tienen que cambiar por el tipo de objeto de que se trata, escalar, vector, tensor, lo que fuera. Eso, dado que son operadores, tiene que poder realizarse también en el lenguaje de operadores. O sea, ese T sub G también me va a decir cómo van a transformar o no los observables, como vamos a ver después. Primero vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo de cómo aparece T sub G y qué significa, ¿no? Un par de ejemplos, entonces. El operador de paridad lo habíamos definido
para la coordenada X, ¿no? En una dimensión, habíamos hablado de paridad en una dimensión, habíamos hablado de la transformación que pasaba de X a menos X. Acá el grupo, digamos, uno habla de las transformaciones que tendría si mira solamente esto, ¿qué serían? No hacer nada o cambiar X por menos X. Eso como grupo, o sea, es un posible grupo, un grupo de dos elementos, es único, se llama Z2, y se conoce todo sobre el grupo y sobre las representaciones. Z2 porque se parece a los enteros módulo 2. Al operador que realizaba esto sobre las funciones lo llamábamos P, ¿no? En el caso de... ¿Qué le hace? Este sería el T sub G asociado a la paridad. Bueno. Para ver que es unitario simplemente puedo mirar el producto escalar de esto con lo mismo y claramente me va a quedar cambiando X por menos X en la integral del producto escalar, me va a dar lo mismo, veo que es unitario. Ahora, P también era hermítico. O sea, P daga era igual a P, de hecho era un observable. Por más que la transformación es finita, o sea, tenemos entonces que P daga es igual a P, eso es un observable, lo habíamos dicho. Y además es unitario, por la demostración que vimos antes, P daga es P a la menos 1. O sea que los únicos autovalores asociados a P son 1 o menos 1. La paridad se puede definir también en dimensión 2, dimensión 3. En dimensión 3 se la suele definir cambiando el signo de las tres coordenadas. D igual a 3, uno piensa en cambiar X de manera tal que le cambio el signo de las tres componentes. Y uno ve inmediatamente que eso no es una rotación particular en algún ángulo finito, cambiarle el signo de las tres componentes. ¿Por qué? Porque el determinante de esa transformación es menos 1. Entonces, si uno rotando, digamos, no puede cambiar el signo del determinante, que es 1, digamos, ¿no? Aclaro que a veces se definen operaciones y se lo llama paridad cuando uno refleja respecto de una de las coordenadas en tres dimensiones. Eso tampoco es una rotación, porque el determinante es menos 1, si uno transforma solamente X y las otras dos. Y uno tiende a pensar que esta simetría, bueno, no voy a... lo pongo como ejemplo nada más, pero se dan cuenta de que es el cuadrado da 1, o sea que es hermítico y demás. Esta simetría uno tiende a pensar, bueno, la naturaleza seguramente para un sistema aislado respeta este tipo de simetría. ¿Qué le va a importar al sistema, por ejemplo, si uno usa un sistema de coordenadas o usa otro donde cambió el signo de la coordenada? O sea, si lo ve reflejado en el espejo, digamos, debería ser lo mismo. Si un experimento es posible, el reflejado en el espejo debería ser posible, pensando en un sistema aislado, ¿no? Bueno, no es así. Parece obvio pero, que debería ser así, pero no es. Hay una interacción que se llama débil, que es la que produce la responsable del decaimiento radioactivo, que no respeta esa simetría. Uno puede pensar en un experimento, ver cómo se vería el experimento en el espejo, y se produce solamente una de las dos imágenes, la otra no. ¿Por qué pasa eso? Bueno, si esa interacción contiene partículas que tienen una propiedad que se llama helicidad, que tiene que ver con el momento intrínseco de rotación, al cual uno le asocia una regla de la mano derecha, digamos, y ese sentido definido por el pulgar coincide con la dirección de movimiento. Y uno puede clasificar a partículas solamente si son de masa cero, según si ese sentido de rotación coincide con el de movimiento o es opuesto. No puede pasar otra cosa.
si son de masa cero las partículas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser de masa cero? Porque si no fuesen de masa cero y uno la ve con helicidad en aquella dirección, la puedo alcanzar y la voy a seguir viendo con helicidad, con el sentido de rotación en esa dirección, pero la voy a ver yendo hacia atrás, con lo cual cambiaría el signo. Pero si se mueve la velocidad de la luz, eso no cambia. Entonces, una muestra, digamos, que se viola esa simetría es que existen solamente partículas con un signo de la helicidad y de la otra no. Entonces se producen unas, en el espejo deberían producirse las opuestas, digamos, y bueno, no se ven. Y de hecho, una regla de la mano derecha, una mano derecha en el espejo se ve como una mano izquierda, ¿no? Esa un poco es la razón. Debería verse una partícula moviéndose según un sentido de tirabuzón y el otro, y se ve solamente uno. O sea que a veces no hay que dejarse llevar por el sentido común, como uno debería haber aprendido. De hecho, estamos hablando de cuántica. Traslaciones. ¿Qué sería el g de x en este caso? Bueno, sería x y sumarle un vector independiente de x, que lo llamo a. Esa es la transformación. Claramente forman un grupo. Además es un grupo que ustedes saben que las traslaciones se dice conmutan entre sí, forman un grupo abeliano. Puedo trasladar en A y después en B, lo puedo hacer en un orden, en el otro me da lo mismo. Este es G asociado al vector A, pero bueno, lo escribo de esa manera. ¿Cómo es el operador T sub? Lo voy a llamar T sub A, el operador T sub A actuando sobre una función. Dado que G está caracterizado por A, escribo T sub A. Actuando sobre psi. Tengo que poner psi evaluado en G a la menos 1 de x. Ahora, G a la menos 1 de x es x menos A. ¿Sí? ¿Cómo puedo extraer el operador que le está haciendo algo a psi para convertirlo en psi trasladado? Y bueno, desarrollo de Taylor, ¿no? Esto es, uno puede escribir formalmente todos los órdenes poniendo una exponencial. O sea, exponencial, o bueno, si quieren pongo primero la suma. Es Taylor en tres variables, pero el Taylor en tres variables se puede derivar de haber puesto acá un número t que, digamos, lo uso para desarrollar respecto de t, usar Taylor en una variable y al final lo pongo igual a 1. El resultado es 1 sobre n factorial a por gradiente, hay un menos 1, ¿no? A la n. ¿Sí? Esos son los términos que tengo, y eso se puede poner como una exponencial. Y si quiero poner todo en términos de operadores que ya conozco, el gradiente se puede escribir en términos del momento lineal. Tengo que poner un menos y sobre h barra, porque el momento, el p tiene un menos, digamos, menos i, a
por operador P actuando sobre psi de X. O sea que el T asociado a traslaciones es la exponencial que tengo ahí. Con P igual a menos IH barra por el gradiente, ¿no? Donde se ve que explícitamente que el operador, bueno, hace la transformación y además que se ve explícitamente que es unitario porque el P es un operador autoadjunto. Diferentes maneras de ver eso. ¿Cómo puedo verlo? Bueno, puedo, por ejemplo, actuar sobre, sé que P es autoadjunto, puedo evaluar esto sobre una base de autofunciones de P, con lo cual la exponencial se convierte en un número. No hay ningún problema de no conmutación de los P y demás. P es un vector, los componentes de P conmutan, se comportan como números cuando actúo sobre autoestado de P. ¿Sí? El operador P actuando sobre autoestado de P me da el vector P, número. Con lo cual, puedo ver fácilmente que tomar el DAGA de todo esto, que es cambiar el signo acá, me da la inversa. ¿Sí? O sea, uno sabía que tenía que ser unitario, pero acá lo ve explícitamente. Obviamente acá pasa que T es igual a TA por TB, ¿no? Claro. Bueno, esto es consecuencia de que conmutan las transformaciones definidas por el G de las traslaciones, ¿no? ¿Qué pasa si hago transformaciones infinitesimales ahora? Si considero infinitesimal el vector en el cual trasladé al argumento X y me fijo qué cambio infinitesimal produce eso en la función. César, ¿ahí es un menos o un más en el...? ¿Acá? Sí. Menos, porque porque P es menos IH barra... Por eso, menos con menos... menos I por menos I sería. Sí, es por el I, digamos, quizá no lo dije, pero sí, sí. Entonces, si miramos traslaciones infinitesimales, o sea, el vector A infinitesimal o sea, si digo que A lo considero como un vector infinitesimal epsilon, podría mirar solamente traslaciones respecto de una dirección, pero bueno, o sea, solamente una componente para este vector epsilon. Me fijo entonces qué pasa con T sub A psi menos psi en X en este caso. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, queda directamente, uno desarrolla esta exponencial y me quedo con el término de primer orden, digamos, en el parámetro de la transformación, que sería el epsilon. A esto lo llamo delta psi, asociada a epsilon. Eso me da menos I sobre H barra, epsilon, por el operador P, actuando sobre psi de X. Entonces, bueno, uno puede poner esto también diciendo que el P se obtiene derivando respecto de epsilon, cada componente del P derivando respecto de epsilon en epsilon igual a 0 al operador T, digamos. Pero, bueno, el operador que realiza la transformación infinitesimal
correspondiente a una operación de estas se llama el generador de transformaciones infinitesimales. En este caso, ¿qué pasa? La traslación en la dirección 1, 2 o 3 es generada por el P1, 2 o 3 correspondiente. O sea, se dice que P genera traslaciones. El generador infinitesimal, tal cual pasaba para transformaciones canónicas mediante cochete de Poisson, ¿no? También va a jugar un rol para trasladarlos, para cambiar los observables, como vamos a ver. Aunque la forma de actuar va a ser otra. Bueno, vamos a hacer un intervalo y después seguimos. Bueno, las transformaciones infinitesimales son importantes porque, bueno, por muchas cuestiones, pero en particular nos van a permitir estudiar las magnitudes conservadas, o sea, cuál es el observable asociado a esa simetría que se conserva cuando existe la simetría, cosa que no dije todavía, solamente vimos cómo transformaban los estados, ¿no? Qué operador realizaba eso. Y uno dice, bueno, transformación infinitesimal hay mucha menos información que en la transformación finita. Bueno, no necesariamente, porque uno puede componer, puede aplicar más de una vez la transformación, puede pensar, recordemos que acá la transformación finita era una exponencial, uno puede pensar en hacer la transformación finita como composición, decía, desarrollando la exponencial, sumando, digamos, aplicando número suficiente de veces esto elevado, digamos, a la potencia que corresponde, o directamente construir la transformación finita correspondiente a un A de la siguiente manera, poner un A por P dividido N y elevar a la N con un N muy grande. O sea, la transformación finita, generarla mediante infinitesimales con un N muy grande y un N muy grande en el exponente. Y eso sabemos que en el límite de N tendiendo a un infinito me da la exponencial también. O sea que están relacionadas. No siempre es así, hay grupos continuos donde uno tiene una parte que está cerca de la identidad y otra parte que no. Pero bueno, una parte importante de los grupos tiene que ver con transformación. Bueno, se pueden generar, reconstruir, digamos, a partir de la parte infinitesimal. O sea, es como que todo el grupo depende de lo que pasa muy cerca de un punto, que es la identidad. Son los grupos de Lie, ¿no? Veamos rotaciones infinitesimales ahora. Bueno, rotaciones infinitesimales es lo que vemos primero. ¿Cómo obtendríamos entonces el efecto sobre el estado correspondiente a una rotación infinitesimal? Para eso, recuerdo que una rotación infinitesimal se podía representar como que el vector de coordenadas, digamos, sufrió una variación delta x, donde delta x se podía escribir en términos del mismo x y de un vector infinitesimal que apuntaba en la dirección del eje de giro, y la magnitud era el ángulo de giro. O sea, con un producto vectorial acá, ¿no? O sea, delta phi, vector, era el ángulo, delta phi, y n el eje de rotación, correspondiente a la rotación infinitesimal, ¿no? Uno verifica esto rápidamente pensando en que delta phi, por ejemplo, el vector delta phi apunta en la dirección z y ve que esto efectivamente cambia x e y, las cambia como tienen que cambiar ante una rotación infinitesimal, ¿no?
Entonces, ¿cómo obtengo la variación infinitesimal de la función de onda? Bueno, me fijo en psi de x menos delta x asociado a una rotación. Eso va a ser psi de x menos delta x por el gradiente de phi en x más, bueno, orden delta phi cuadrado, que es lo mismo. Y acá puedo escribir explícitamente el delta x. Eso es lo mismo que delta phi. Tengo que poner delta phi, vector x, escalar gradiente. Y esto, este producto mixto acá se puede poner como phi, escalar el rotor, perdón, x vector, el gradiente de phi, de psi. ¿Sí? Puedo cambiar la x por el punto por, digamos, ¿no? La x de multiplicación vectorial. ¿Qué aparece acá entonces? Incluyendo signo menos y aparece el operador de momento angular. Si recordamos que el gradiente se puede escribir en términos del p, eso se puede escribir en términos del momento angular. O sea que psi de x menos, tengo un menos, lo puedo escribir como menos i delta phi por, bueno, tengo que poner un dividido h barra, escalar L, ¿no? Nuevamente, como pasaba con el momento vectorial, con el momento P, perdón, no vectorial, aparece un menos que lo escribo como menos i por menos i. O sea que lo que antes jugaba el rol de generador infinitesimal ahora es el L, y esto obviamente lo puedo poner como uno operador de identidad, ¿no? Menos i sobre h barra. Con lo cual, la transformación, el operador asociado a la rotación finita respecto de un eje, o sea, no estoy cambiando el eje, dejo el n igual y cambio la magnitud correspondiente al ángulo. ¿Qué pasa si me aseguro de eso? Me aseguro de que los L's que aparecen siempre conmutan entre sí. Si tengo un mismo ángulo, recordemos que respecto de una dirección, las componentes de L conmutan, LZ, por ejemplo. Lo puedo hacer respecto de, si roto, digamos, y me quedo siempre con los L's según una misma dirección, esa componente de L conmuta entre sí, digamos, la única que aparece. No será ni X, ni Y, ni Z, pero digamos, no tienen nada de especial X, Y y Z. Si tomo el L según una dirección, ese L conmuta, es el mismo operador, de hecho. No podría no conmutar. Entonces, la transformación finita, asociada a un ángulo phi ahora en la dirección n, se puede escribir como una exponencial también. Simplemente haciendo el truco de antes de tomar un
un delta phi igual al ángulo phi que quiero rotar dividido n y elevar a la n, o sumando la exponencial. O sea, la rotación finita, el t asociado a phi, a rotar en un ángulo phi en la dirección n, ¿cómo se va a escribir? Como la exponencial menos i sobre h barra phi por L, nuevamente un operador unitario. Phi es ángulo de rotación, ahora finito, digamos, y n es el eje de rotación. Definido según la regla de la mano derecha, ¿no? Phi positivo si coincide con la regla de la mano derecha. Enfaticé esto de que la rotación finita es respecto de un único eje. ¿Por qué? Porque sabemos, ya incluso cuando uno transforma las coordenadas, que rotar una rotación finita respecto de un eje, después respecto de otro eje, son cosas que no van a conmutar. O sea, uno no tiene que la transformación finita asociada a un ángulo correspondiente, digamos, y eje, sobre todo si los ejes no coinciden, si los ejes no coinciden, a un ángulo φ1, a un vector φ1, otra φ2, otra φ3, componerlas no tiene por qué darme la exponencial de la suma de los vectores multiplicado por L, ¿sí? O sea, en general uno tiene que, observación, en general, o sea, es una cosa que ya pasaba con los Gs y también con los Ts, digamos. En general, o sea, si incluye la posibilidad de que los ejes sean distintos, ¿no? Sí pasa que cuando uno hace una rotación infinitesimal, bueno, creo que es más o menos obvio, el n puede tener componentes 1, 2 y 3. O sea, están metidos a ese orden, pueden estar metidas las tres componentes cartesianas de L. Y si uno se queda al primer orden, aparecen sumadas, pero eso solamente porque me quedé al primer orden. Una vez que uno ve productos de L en los órdenes siguientes, claro, eso no tiene por qué ser rearmarse, digamos, la misma combinación lineal al cuadrado, por ejemplo, al cubo y así sucesivamente. ¿Qué más? Bueno, nuevamente uno puede tener, cuando uno piensa cómo actúa esto sobre los estados, puede tener diferentes situaciones. Piensen, por ejemplo, dónde aparecía propiedades interesantes o no triviales respecto a rotaciones y en los autoestados de un sistema con potencial correspondiente a un potencial central. Y ahí, ¿cómo va a actuar el momento angular? ¿Cómo se van a comportar ante rotaciones? Va a depender mucho, o especialmente, de cuál es el L, el numerito L, asociado al estado. Por ejemplo, el fundamental es una función de R solamente. Si uno hace una rotación, me refiero a rotaciones respecto del centro del potencial, fíjense que en ese caso el estado no va, digamos, uno puede representar las rotaciones sobre ese estado y el efecto va a ser que el t es igual a 1. Cuando L es igual a 1, la cosa cambia. Recordemos que ahí uno tenía para la parte angular, la parte radial no va a cambiar. Para la parte angular uno tenía 3, una base de dimensión 3, que eran los 3 valores de m para el L igual a 1. O sea, los ILM con L igual a 1. Habíamos visto, de hecho lo vimos explícitamente, que uno podía combinar, recuerden que el IL0 se podía escribir como algo proporcional a la componente z. En cambio, si uno combinaba los I1 menos 1 y el I1, 1, se podía armar, con dos combinaciones, se armaba una cosa que apuntaba en la dirección X y en la dirección Y. O sea, esas tres elementos, digamos, del espacio correspondiente al igual a 1, se pueden asociar a las tres componentes de un vector. O sea que si uno hace rotar el sistema de coordenadas, esas tres cosas se van a mezclar.
cómo se mezcla un vector. El estado con L igual a 0 se comporta como un escalar. Los que están por encima se comportan como cosas, en general, van a aparecer cosas que se comportan como tensores, como combinaciones de tensores de diferente orden. De hecho, en uno de los ejercicios tienen donde aparecen estados que básicamente tienen productos, se comportan como productos de las coordenadas y van sumados. Además, eso se puede expresar en términos de una traza de un tensor y demás. O sea, el comportamiento de los estados ante rotaciones está bien definido y, y se puede entender por cómo actúa el L sobre los estados, que en el caso de una cosa que no dependa del ángulo, digamos, obviamente L me da 0 y el estado queda igual. Y bueno, estos fueron los ejemplos de cómo se definen, qué propiedades tienen los test que representan el grupo sobre los estados. Miremos qué pasa con los observables. Dijimos que los observables en general uno espera que transformen de alguna manera, que no sean transparentes a lo que uno le hace a los estados, porque justamente actúan sobre los estados, ¿no? Bueno, se puede introducir de diferentes maneras esto, ver cómo transforman los observables. Uno sabe, dije el ejemplo de las tres componentes del operador X, que uno espera que eso se mezclen porque en coordenadas son precisamente funciones que multiplican, eso se van a mezclar. Ahora, ¿cómo digo eso en general? Y bueno, pienso en tener un observable A, y antes de hacer la transformación, pienso en los posibles resultados del experimento de medir el observable S, para lo cual puedo introducir los autovalores y las autofunciones o autoestados del operador A, del observable, que sé que existen porque, bueno, es una de las propiedades que uno supone que tienen los observables. Estos forman una base completa y demás. Ahora, supongo que, por ejemplo, tengo el experimento, si quieren, preparé el sistema, o sea, medí el observable A y quedó en un autoestado en el phi n con un n dado, y ahora me pregunto si inmediatamente para no dejarlo evolucionar al sistema, cosa de que si midiese nuevamente lo mismo, tiene que dar lo mismo para ese observable. ¿Qué pasa si ahora me pregunto por lo que me diría, digamos, si ahora cambio el sistema de coordenadas? Si cambio el sistema de coordenadas, sé que en general las funciones van a cambiar. Y el A también va a tener que cambiar. Ahora, el resultado de la medición tiene que ser el mismo. Voy a estar midiendo otra cosa. Por ejemplo, si estoy midiendo el momento angular en la dirección Z en un sistema, lo medí, lo dejé en el estado con m igual a 0, digamos, el igual a 1. Lo dejé ahí. Ahora me pregunto, ¿qué pasa si lo mido inmediatamente en ese mismo sistema? Me va a volver a dar lo mismo, digamos, si no espero nada. Ahora, si lo miro desde un sistema de referencia rotado, lo que voy a estar midiendo va a ser, por ejemplo, el Lx, si roté en pi sobre 2. Ahora, el valor va a ser lo mismo. El experimento no va a darme la aguja que mide, digamos, el valor del momento angular va a ser lo mismo, el autovalor. No tiene que importarle a eso el hecho de que voy a estar midiendo otra cosa, pero el resultado va a ser el mismo. O sea que voy a tener que, en el otro sistema,
otro sistema me refiero a haber transformado las coordenadas, con lo cual esto se convierte en T sub G phi n. Voy a observar el mismo valor de... voy a medir el mismo valor de A. Es decir, que voy a tener, permitiendo entonces que el observable cambie, voy a tener que A', phi' n me tiene que dar a n n, introduciendo phi' n de la manera, digamos, que sabemos que cambia. Esto nos da lo mismo que A' T sub G phi n sabemos que el T sub G es unitario, multiplico por T sub G a la daga, o que lo mismo por el inverso, ambos miembros, y me queda que, para todos los elementos de la base, me queda que T sub G daga A', T sub G es igual, actuando sobre phi n, que es lo mismo que, arriba de todo, es lo mismo que A actuando sobre phi n. Y como esto vale para todos los elementos de la base, puedo decir que las relaciones entre los operadores, puedo decir que A' es igual a T sub G por A T sub G daga. Con el T sub G y definido igual que como lo hicimos para a partir del estado, digamos, ¿no? ¿Significa eso que siempre el A va a cambiar? Y no, depende. Puede pasar que A conmute con el T sub G y no cambie. Por ejemplo, y bueno, ¿qué pasa con el ejemplo más inmediato? ¿Qué pasa con el T sub G asociado a rotaciones? Uno sabe que si rota, uno sabe que el hamiltoniano asociado a un potencial central, dicho de otra manera, si uno tiene dos partículas y el potencial depende solamente de la distancia y uno rota el sistema, el hamiltoniano no va a cambiar. El L conmuta con el H. O sea, hay casos en los cuales A' va a ser igual a A. Si cambie, va a cambiar de esta manera, pero no necesariamente va a ser diferente el operador. Operadores, sí. No. Siempre todos los cambios van a mantener sus mismos autovalores. Claro, sí. Sí, es similar a un cambio. Lo que va a pasar es que uno va a tener, y ahí es diferente la cosa, uno va a tener operadores que tienen más de una componente. Por ejemplo, ahora vamos a definir eso, pero uno tiene operadores que se comportan como un escalar, en el sentido de que A' es igual a A. Esos son escalares ante la transformación. O sea, decir que una función es un escalar es lo que dijimos antes, ¿no? Que la función transformada de una manera muy particular. Ahora, decir que un operador es un escalar, pensar en hamiltoniano, es decir que un sistema aislado conmuta. Ahora, cuando uno tiene una cosa que no es un escalar, tiene que hablar necesariamente de una cosa con más de una componente. Por ejemplo, las tres componentes del momento angular. Son tres observables y se mezclan entre sí. O sea, hay observables que uno les hace esto y pasa a otro operador. O sea, poner la componente z acá y esto genera rotaciones en un eje que no sea el z y te aparecen otras componentes del momento angular. O sea, se te mezclan entre sí. No tienen por qué ser diagonalizables simultáneamente, como pasa con las componentes de L. O sea, en general te quedan más de un observable, ese es el problema. Si son observables, cada uno de ellos se puede diagonalizar por separado, eso sí. Lo que no puede no haber es una base común de autovectores.
Entonces, ¿cómo transforman los observables ante una transformación infinitesimal? Y bueno, uno debería decir, sé que el T se puede escribir como la identidad más algo y puedo ver cómo transforma el observable. ¿Y eso de qué manera va a transformar? Quedarse con el orden más bajo no trivial, que va a ser orden, para una rotación va a ser orden delta phi, por ejemplo. Va a aparecer el conmutador con el generador. O sea, si la transformación es infinitesimal, aparece el conmutador del observable, conmutador del observable con el generador infinitesimal. ¿Cómo se ve eso? Y bueno, pensemos en el ejemplo concreto de rotaciones, que es el que más nos va a importar. Uno lo que hace es decir, T sub G lo escribo como 1 menos I sobre H barra delta phi escalar L. Lo mismo que digo se puede hacer para traslaciones, cambiando simplemente L por P. Esto es entonces, lo que veo es que el A' va a ser 1, o sea, identidad, menos I sobre H barra delta phi escalar L. No escribo los términos de orden 2 que siempre están, digamos. Por A por 1 más I sobre H barra delta phi por L. Y claramente cuando distribuyo y me quedo hasta orden delta phi, va a haber un primer término que es el A. Y lo que sigue se puede escribir como menos IH barra delta phi escalar y aparece el conmutador de L con A, porque tengo L con A por este lado y A con L del otro, con el signo opuesto. O sea que si defino delta de A, así como podía hablar de la variación infinitesimal de la función, la variación infinitesimal del operador, del observable, ante esta transformación, va a ser menos I sobre H barra delta phi por el conmutador. Donde acá lo que quiero indicar es esta delta phi, cada componente, multiplicada por cada componente de L y sumado, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es delta phi componente 1 por conmutador de L1 con A, más delta phi componente 2, multiplicado por el conmutador de L2 con A, y así sumado, ¿no? De 1 hasta 3. O sea, este producto escalar. Podría haber puesto el delta phi adentro, pero para enfatizar que delta phi es un número, digamos, lo saqué fuera. Y aquí uno se dan cuenta de que acá pasa un poco lo que decía recién, de que los observables en general van a involucrar otros observables al transformarlos, al cambiar de coordenadas. ¿Por qué? Y porque
precisamente, va a haber cosas que no cambian. Cualquier cosa que conmute con L no va a cambiar infinitesimalmente, y de hecho si uno quiere iterar y construirse una transformación finita, se puede escribir con los conmutadores sucesivos, conmutando, conmutando. Se puede hacer, tienen un problema por ahí sobre eso. Si A conmuta con L, se dice que A es un escalar. Y en ese caso sí, el A no cambia, digamos. Por ejemplo, uno puede pensar en un hamiltoniano que tiene, decía, P cuadrado, el rotor rígido que tiene L cuadrado, el producto escalar de L con L, también va a ser invariante. Y esa invariancia basta con verla al orden, al primer orden, viendo el conmutador. ¿Por qué? Porque si conmuta, veo el efecto de esto y lo quiero observar, digamos, al orden siguiente, de nuevo el conmutador me fuerza a que esa variación en cero. Pero, ¿qué hubiese pasado si tomaba, por ejemplo, acá una componente del vector posición o una componente de L? Y bueno, sabemos que el conmutador de una componente de L con otra componente de L me da en general no nulo, salvo que sea la misma componente, y lo mismo con X. ¿Qué más puedo decir? Esa variación, cuando uno la mira infinitesimalmente, corresponde, esa variación ese delta, digamos, de las componentes de X y las componentes de L, corresponde a cómo cambia un vector cuando uno hace una rotación infinitesimal. O sea que a un operador que transforma igual que L, igual que X, se lo llama a un operador tipo vector o vectorial. Como se imaginan, hay cosas que transforman como productos de vectores y se convierten en operadores tensoriales y eso no tiene límite, digamos, aparecen todas las... o sea, está permitido que haya cosas que varían como tensores de cualquier orden. Y habrán escuchado y eso pasa realmente. Habrán escuchado esa frase que lo que no está prohibido es obligatorio. Bueno, pareciera que se da, en este caso se da, digamos, no está prohibido que aparezcan y aparecen entonces. Entonces, clasificación de los observables. Ahora me refiero sobre todo a rotaciones. Para el caso de traslaciones se usa la misma terminología, pero en el caso de traslaciones lo que uno generalmente ya de entrada consideran operadores que no van a, bueno, salvo que tenga un potencial externo, digamos, el sistema es aislado, generalmente la parte de traslaciones no es tan relevante, pero se aplica el mismo tipo de definiciones. Lo voy a enfatizar para el caso de rotaciones porque es lo que más vamos a usar. O sea, según lo que le pasa entonces a los observables, uno caracteriza a los observables como escalares, vectores, tensores. O sea, entonces los observables se clasifican según cómo se comportan o cómo cambian ante la transformación esta. T_g, pensando en rotaciones, ¿no? Entonces, si lo más sencillo es decir si A' es igual a A, uno dice que es un operador escalar. Pensando en rotaciones, como decía, L cuadrado, cualquier producto escalar de observables, uno dice, por otro lado, que un observable, bueno, un conjunto de tres observables se comportan como un vector si transforman igual que las componentes del vector posición, por ejemplo, o de P o de cualquiera. Ahora vamos a ver explícitamente qué significa eso. Uno dice que si las componentes, si uno tiene, bueno, tres componentes,
estos se comportan como un vector ante rotaciones. Si delta de A'I ante una rotación coincide con la forma en que se mezclan, digamos, en que varían las componentes del vector posición ante una rotación infinitesimal. Es igual a la variación de xi ante la rotación, ¿no? xi de las coordenadas. Pasa lo mismo para los operadores, pero delta de xi, con esto me refiero directamente a decir delta de xi igual a delta phi vector x. Eso es lo que... O sea, si delta... tiene que pasar que el delta de ahí justamente transforme como... corresponde, digamos, a la componente I de delta phi vector, el vector, digamos, ¿no? Producto vectorial por el vector. Miremos entonces un ejemplo, miremos el conjunto de las tres componentes del vector posición y miremos qué nos da el delta xi. ¿Eso cómo se calculaba? Bueno, esto era menos i sobre h barra, y tenía que poner el delta phi, justo borré eso, bueno, delta phi Lxi, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que había puesto para la variación infinitesimal. Esto es lo mismo que menos i sobre h barra. Acá, como decía, van sumadas las componentes de delta phi con las componentes de L. Pongo eso como delta phi j, conmutador de LJ con xi y j sumado de 1 hasta 3. Esto lo sabemos de cuando introdujimos momento angular. De la definición de L en términos de x y p, sabemos que, perdón, estos son todos operadores, acá no lo... Bueno. ¿Esto qué es? Esto es IH barra, epsilon, JI, K por XK. Eso lo vimos. JIK, XK. O sea que delta xi es igual a delta phi j, epsilon j y k xk. Y esto es lo mismo, bueno, tengo que invertir acá, menos delta phi vector, producto vectorial, digamos, por el vector x, componente i, ¿no? Paso esto de este lado. O sea que si uno usa notación vectorial, tengo que los tres observables x se mezclan ante esta transformación como delta phi, se mezclan infinitesimalmente, digamos, como lo hacen en las tres componentes del vector posición, digamos, ¿no? O un vector cualquiera. Recuerden que si uno mira esto componente a componente y piensa en una dirección, por ejemplo, delta phi apuntando en la dirección z, me da lo que sabemos, me da que obviamente la componente z no cambia porque tiene producto vectorial 0 acá, y la componente x me queda proporcional a la y,
y la y proporcionarle a la x con signos cambiados, ¿no? Me queda lo que queda de la matriz coseno, seno, menos seno, coseno, cuando el ángulo tiende a 0 y uno se queda con el primer orden. Eso me da la identidad más algo que está representado por esto. Si uno recuerda los conmutadores, va a descubrir que también la variación del momento angular es similar a esto. Las tres componentes de L ante una rotación también se mezclan igual que esto. El conmutador, si hubiese hecho lo mismo acá y hubiese puesto componente de L, pasa exactamente lo mismo porque el conmutador me da lo mismo con un L acá, esa es la única diferencia. O sea, las tres componentes de L también transforman como un vector ante rotaciones. Ante una rotación, la misma rotación, digamos, delta de las tres componentes del momento angular, y lo mismo pasa para las tres componentes de P. Esos conmutadores los hice explícitamente. Las tres componentes de P también, el conmutador de L con P me da proporcional a P con un epsilon de leve chivita. Por lo tanto, de hecho, esto es lo que usábamos, no dicho así, pero indirectamente es lo que nos permitía probar que si uno miraba el producto escalar de dos vectores, dado que transforman de esta manera, las variaciones a primer orden se cancelaban. Eso es lo que uno usaba indirectamente para mostrar que el producto escalar es que aparecía, por ejemplo, en el L cuadrado o en el P cuadrado. En un momento mostramos que P cuadrado de término cinético era invariante, conmutaba con L. Eso es lo que probamos. Decir que algo conmuta con L es básicamente es equivalente a decir que la variación infinitesimal me da 0. Y acá se ve por qué de alguna manera. ¿Por qué la simetría de rotaciones de algo es equivalente a decir que conmute con L? Bueno, es decir que infinitesimalmente no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, sí, hay un menos, perdón. Sí. Sí, en todos, ¿no? Sí. Sí, gracias. Entonces, la invariancia ante... acá está bien, ¿no? Sí. Uno puede entender ahora que la invariancia ante rotaciones se puede pensar como que, bueno, lo que dije recién, que un producto escalar, o sea, lo mismo que uno le permitía probar en el caso de vectores, que un producto escalar no cambiaba ante rotaciones, le permite probar ahora que un observable escalar bueno, no cambia ante rotaciones. Ahora, ¿qué pasa? Hablé de una partícula, puse psi de x, x vector y demás. ¿Qué pasa si uno tiene más de una partícula? Si uno tiene más de una partícula, supongo que se podría, pero generalmente uno usa el mismo sistema de referencia. O sea, tendrá la función asociada a la partícula 1 con las coordenadas x y la 2, por uno se refiere al mismo sistema de referencia, digamos. Serán dos funciones. Sabemos que en ese caso aparece el producto tensorial de los dos espacios. Ahora, ¿qué pasará si uno hace una transformación sobre el mismo sistema de referencia que uno usa para ambos? ¿Qué pasará con las funciones de onda y demás? Bueno, me voy a referir solamente a qué pasa con la parte de rotaciones, pero la definición es absolutamente la misma y voy a explicar que en el caso de tener más de una partícula, por ejemplo 2, uno piensa en el espacio de Hilbert uno piensa en estados de ese espacio de Hilbert que se obtienen como producto de un elemento en el espacio de una por no voy a hacer toda la construcción nuevamente, pero toda la parte de definir el T sub G, como uno hace la misma transformación para todos los argumentos y es en el mismo sistema, el operador queda definido igual.
Solamente lo único que quiero aclarar es qué pasará con los generadores infinitesimales. El generador infinitesimal lo que tiene que hacer es, obviamente va a actuar sobre las dos, pero en el caso de las rotaciones va a ser el momento angular, pero el momento angular asociado a las rotaciones para este sistema de dos partículas va a tener que actuar sobre una y sobre la otra, y lo que uno tiene que poner es la suma de momentos angulares, la suma del LL1 más el L2. ¿Cómo se entiende esa suma de momentos angulares L1 y L2? Bueno, L1 significa el momento angular que actúa sobre las coordenadas de la partícula 1 y no le hace nada a la otra. Es lo que llamábamos extensión de un operador de uno de los espacios de Hilbert al producto. O sea, actúa como la identidad sobre la otra y a esta le... Y el L2 es el que actúa sobre la 2 y como la identidad sobre la 1. Y la suma de momentos angulares va a ser, se lo suele llamar J, va a ser el L1 más L2. ¿Qué es lo que uno se imagina? El momento angular total, que es lo que uno en mecánica clásica también tenía como magnitud conservada para un sistema de dos o más partículas. Uno no podía rotar una parte sola del sistema, en particular si aparecen, por ejemplo, las diferencias entre coordenadas, tiene que rotar las dos. Si aparece en modo una interacción que depende solamente de las distancias, digamos. Y este J es el que hace la transformación la rotación para ambas partículas, porque este actúa sobre la 1, este actúa sobre la 2 y no le hace nada a la otra, ¿no? Eso es lo importante. Siempre que uno tiene, puse 2, pero uno podría tener la suma de momentos angulares de varios. Siempre que uno tiene, recordemos que como uno tiene, cuando uno tiene así un observable que es suma de observables donde cada uno actúa sobre una partícula y no sobre las demás, entre los que actúan sobre diferentes partículas conmutan entre sí. ¿Por qué? Porque uno actúa sobre las coordenadas de partícula 1 y otro sobre la 2. O sea, si uno le pone un índice, si uno dice que este J en general es la suma sobre alfa de L alfa, donde alfa corresponde a las diferentes partículas, esas componentes, el L asociado a una partícula alfa con el asociado a una partícula beta, conmuta. Ahora, ¿qué pasa si uno se fija en el conmutador de las componentes de J, del vector J? Bueno, les dejo para que verifiquen que las componentes de J, o sea, J sub I con J sub J, valga la redundancia, me da IH barra por el epsilon I JK, J sub K. Se vuelve a aparecer la suma. O sea, un J definido así satisface... Vamos a ponerlo. Donde J, la suma no necesariamente va a 2, sino que todas las partículas que aparezcan, ¿no? Bueno, solamente como comentario, no lo vamos a hacer, no vamos a hablar mucho sobre eso, pero este concepto de transformación infinitesimal se puede aplicar no solamente a transformaciones de las coordenadas espaciales. Uno diría, bueno, y traslación en el tiempo, uno lo hace también en mecánica clásica eso. ¿Qué sería trasladar en el tiempo? Y sería comparar psi, el estado psi, en un cierto tiempo más una variación infinitesimal, restarle psi en el tiempo original y ver qué me da eso en términos de algún operador. Bueno, ese es hamiltoniano. O sea, lo que genera transformaciones infinitesimales en el tiempo es el Hamilton. De hecho, la ecuación de Schrödinger no es más que decir cuál es la variación del estado. Si uno lo mira como diferenciales, me está diciendo H genera transformaciones infinitesimales en el tiempo. Y al mismo tiempo me dice, si usted quiere transformar el estado del sistema a un dado tiempo, con el estado del sistema a un tiempo finito, no tiene más que exponenciar, o sea, no tiene más que, entre comillas, digamos, exponenciar el hamiltoniano. Un operador unitario, ese operador se llama operador de evolución. Y bueno, van a ver de eso en la materia siguiente. Bastante. Bueno, eso es
Eso es todo por ahora.